Es obvio que en el trabajo con las constelaciones familiares están presentes las emociones. Lo están desde el primer momento, en la fase de recepción del cliente y encuadre. Aparecen en los representantes en diversos momentos del proceso. Sin embargo, en constelaciones familiares no trabajamos con las emociones. Nos acompañan, están presentes, pero no son el objeto del trabajo. Cuando utilizamos este método trabajamos no con las emociones, sino con las relaciones. Y desde este punto de vista tomamos las emociones como información sobre la cualidad o las características de una relación. Pero el método de constelaciones familiares no es un tipo de trabajo emocional, ni catártico, ni cosa parecida. En este aspecto, el método de constelaciones familiares no es nada original, pues este punto de vista es común a la mayoría de los enfoques sistémicos, que toman en cuenta las emociones como información sobre lo que hay, pero no como objeto ni como finalidad del trabajo. Vamos a realizar 3 observaciones al respecto. La primera, lo importante es la cualidad de una emoción. Toda emoción es de naturaleza relacional, por eso la tomamos en cuenta, y tiene que ver con el modo como nos afectan los otros, el otro, el mundo, los acontecimientos, cómo nos afectan o cómo nos sentimos afectados. Decir que lo importante es su cualidad es lo mismo que decir que no es importante su intensidad. Mucha o poca tristeza no son sino variantes de la misma emoción. Y si la intensidad de una emoción no es importante, mucho menos importante es la intensidad de su expresión. Es necesario saber distinguir el ruido de las nueces. En otras palabras, no porque un dolor o un llanto sean intensos y ruidosos, quiere decir que el dolor o la pena que expresan sean más fuertes. De la misma manera que no porque una persona se ría más fuerte a carcajada limpia, quiere decir que sea más feliz o esté más contenta. Lo mismo puede decirse de otras emociones como la rabia. La intensidad en la expresión de una emoción es una característica más bien del representante. Hay representantes más ruidosos o aparatosos y los hay también más sutiles y comedidos. Los hay que son más dramáticos y los hay que son más sobrios. Pero no es la intensidad de la emoción, sino su cualidad, la que nos da información sobre lo que sucede en el sistema. Llevando las cosas más allá de un cierto límite, el ruido o aparato expresivo pueden tener el efecto de despistar o distraer la atención. En tales casos es preferible pedirle al representante un poco de mesura. No hace falta que hagas tanto ruido, que ya nos hemos enterado. De la misma manera y por el mismo motivo que cuando se producen movimientos bruscos o caóticos, es preferible pedir a los representantes que vayan más despacio o incluso que paren. Segundo, observación tiene que ver con los estados de ánimo como referencia del progreso o de la finalización del trabajo. Algunos terapeutas, sobre todo en los comienzos, tienen la tendencia a guiarse por el estado de bienestar alcanzado por los representantes como criterio de solución. Y, si se llega a una solución en que todo parece en orden, nada tengo que añadir ni que observar. Pero el criterio no puede ser o no tiene por qué ser el de que todos los representantes parezcan felices. También constituye un criterio adecuado que la imagen de solución responda a la demanda del cliente, aunque no sea el tipo de solución que esperaba o imaginaba. Para poner un caso extremo, podemos observar comúnmente que en la muerte todos alcanzan la paz. En la muerte los enemigos o el perpetrador y la víctima se reconcilian y parecen encontrar la paz. Pero ni siquiera eso es siempre así. En algún caso, ciertamente excepcional, podemos encontrarnos que tras la muerte un perpetrador vengativo continúa sin mirar a la víctima o incluso manteniendo su odio hacia ella, pretendiendo alejarla de sí.
Hay muertes que son el camino de la paz y muertes que son el camino del infierno. Hay personas que aún tras la muerte siguen excluyendo, siguen con el corazón cerrado, sin mirar a las víctimas. Es su elección o su destino, como podamos entenderlo. Y la solución pasa siempre por respetar estos destinos trágicos o incomprensibles. Tercero, la observación tiene que ver con la distinción entre diferentes tipos de sentimientos. Podemos distinguir entre sentimientos primarios, secundarios, adquiridos y metasentimientos. Esta distinción es muy útil, en términos prácticos y concretos, para que la distinción no se quede a un nivel puramente conceptual. Si tal cosa sucede, en vez de ayuda tendremos innecesarios problemas adicionales. Los sentimientos primarios, que también podemos llamar sentimientos genuinos, se producen en el contexto de lo actual, en el aquí y ahora del proceso. Es bastante difícil apreciar esta característica. El representante que experimenta una emoción de este tipo mira a alguien, mantiene los ojos abiertos y sus sentimientos son claramente coherentes con sus movimientos y con los sentimientos y movimientos de sus interlocutores. De esta manera podemos seguir trabajando con movimientos y palabras hacia la solución que la situación requiera. Otras veces los sentimientos de un representante no muestran esa coherencia con lo que ocurre alrededor. Por ejemplo, otros representantes le miran a él, pero él no mira a ninguno de ellos. Pero tampoco se puede apreciar a dónde mira. O bien, su interlocutor le mira con tranquilidad mientras él mantiene la cabeza hacia abajo con los ojos cerrados. Es decir, siente algo que no se corresponde en absoluto con lo que otros dicen sentir hacia él. Sobre este fenómeno existen diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en el análisis transaccional se describen los rebusques, que son emociones que enmascaran o encubren otras emociones. Otras corrientes terapéuticas hablan de sentimientos regresivos, que tienen que ver no con la situación actual, sino con la memoria de una situación antigua. Se puede trabajar con un sentimiento regresivo si se sabe cómo hacerlo. Trabajar con lo actual es mucho más sencillo y puede consistir sencillamente en invitar al representante a que abra los ojos, a que mire, a que pruebe a hacerlo poco a poco, para que pueda ir experimentando lo que ocurre. Este movimiento no se puede forzar, se puede facilitar con otros movimientos facilitadores, por ejemplo, respirar. También se puede facilitar con palabras como siempre, son palabras que pongan de manifiesto lo que hay. Por ejemplo, todavía me da vergüenza mirarte, todavía estoy resentido, todavía estoy dolido, te he echado de menos tanto tiempo, u otras palabras según sea el caso. Habitualmente el representante interlocutor se muestra comprensivo. También puede suceder que un representante prefiera mirar a otro lado porque no le interesa lo que tiene entre sí actualmente. Si esto ocurre, tal vez podemos sospechar que lo que siente está relacionado con algún elemento del sistema que ahora no está presente. Otra cuestión es la que tiene que ver con los sentimientos adoptados. ¿Adoptados de quién? ¿Del sistema o de alguien que pertenece al sistema? Un sentimiento así raramente aparece solo en el curso del proceso. Está presente desde el principio, desde el momento de la recepción y el encuadre. El cliente suele referirse a él como un sentimiento de toda la vida. O bien aparece en el momento de la configuración inicial aparentemente sin venir a cuento. ¿Qué hace que una persona esté triste o lleve consigo una pesada carga desde siempre? ¿De dónde ha surgido ese sentimiento? Podemos preguntar, ¿quién o quién más en tu sistema experimentó eso antes de ti? ¿Quién más llevó una pesada carga o experimentó una pérdida importante o no consiguió encontrar su lugar? Normalmente el cliente lo sabe. Es decir, de los llamados metasentimientos.
Esto lo único que vale la pena es que podemos decir que existen. Bienvenidos cuando se presenten, pero no constituyen una guía, ni un criterio, ni una meta. Pueden ser un resultado o incluso una parte del proceso, pero nunca un objetivo o finalidad.